Y entonces hay un descontrol con el tema de las instituciones, porque las instituciones son parte de la troncha. Y hay a veces instituciones que no responden ni siquiera al gobierno. Voy a poner un ejemplo. Santi, cuando se enfrentó a Jaime Vargas, cuando hubo esos dimes y diretes sobre el apoyo o no a la candidatura de Yacu Pérez o el apoyo a la candidatura de Arauz, él le dijo y le señaló con el dedo a Jaime Vargas, le dijo, tú la pusiste a Diana Tamaín. Entonces viene la pregunta, y esto está grabado por si acaso. Tú la pusiste a Diana Tamaín, ¿cómo es que la puso Jaime Vargas si él está en la calle, está en otra actividad? Porque esas son las cosas que se acuerdan debajo de la mesa. Ese fue el cupo de Pachacuti para poder apoyar muchas de las cosas que se hizo en el gobierno de Moreno. Entonces tú la pusiste a Diana Tamaín y le reclamaba como quien diciéndole, haz que Diana Tamaín atienda los pedidos nuestros. Pero le dijo, tú la pusiste. ¿Qué más ejemplo quieren para saber que Pachacuti, que el consejo de que Diana Tamaín le pertenecía a Pachacuti, según las declaraciones de Marlon Santi? Entonces hay un descontrol, porque uno cree que el contralor responde a la ley y a la Constitución, y que el otro responde por último a una terna que envió el presidente. Pero ni siquiera se dan cuenta que esa terna fue armada en base a una negociación política y que el que puso la terna es un personaje de la política ecuatoriana que dijo, más o menos este es mi cupo para apoyarte. Dame la Contraloría, dame la Fiscalía, dame la Defensoría del Pueblo, o dame tantos miembros de la Corte Nacional de Justicia, dame la sala de lo tributario, dame la sala de lo penal. Y después vivimos un show de concursos donde todo está decidido. Todo está decidido porque ya se sabe quién ha pedido esa cuestión. ¿Cómo se eligió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que terminó siendo el Consejo de Trujillo? Que es el consejo que destruyó la institucionalidad, violó la Constitución. Estoy utilizando castellano. Violó la Constitución. Violó la Constitución. Ese Consejo de Participación fue integrado de la siguiente manera, con una tomadura del pelo que le hicieron al país. Por eso es que no hay cultura política y la gente ingiere ruedas de molino. Se hizo una consulta popular el 4 de febrero del 2018, en la que le consultaron, entre otras, que si está de acuerdo en que se constituya un Consejo de Participación Ciudadana transitorio para que evalúe las autoridades de los órganos de control que designa el Consejo, La Corte Constitucional no designa el Consejo. ¿Por qué evaluaron la Corte? Porque se hicieron popó en la Constitución, hicieron lo que les dio la gana. Pero ¿cómo integraron el Consejo? Y esto estaba en la consulta popular, en el anexo 3, que se integraba en base a ternas que enviaba el presidente Moreno a la Asamblea Nacional para que allí se escoja uno de cada terna, 7 ternas, y salgan los 7 miembros del Consejo de Participación, que luego reunidos lo eligieron a Julio César Trujillo como su presidente. ¿De dónde nació el coronel Hernández de ese entonces? De la terna de Moreno. De la terna del presidente Moreno, de ingrata recordación en Ecuador, para que participe y sea parte integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, donde hicieron barbaridades. Por ejemplo, para que la gente no se quede con la pica y diga, ¿y de qué estará hablando el doctor Tandazo? Por ejemplo, dice en lo que aprobó el pueblo que este Consejo de Participación Ciudadana tenía que evaluar las autoridades durante un plazo de 6 meses. Eso es clarísimo, o sea, plazo de 6 meses. El día siguiente, a los 6 meses, ya no tenía competencia para evaluar, porque la competencia se pierde por varias razones, y entre otras por el tiempo. Caduca por el tiempo. Siguieron evaluando. ¿Por qué? Porque les dio la regalada gana. Y fíjese que fíjese Jairo, que casi al despedirse, lo dejaron sentado allí sin tener ninguna motivación, ningún fundamento jurídico. Lo dejaron a Pablo Celi en la Contraloría, cuando ellos no podían opinar sobre ese tema. Y lo dejaron en la Contraloría ratificado y nadie quiso tocarlo después. Y la Corte Constitucional, que destituyeron la Corte que no la podían destituir, se quedaron más de 5 meses sin Corte para poder en esos 5 meses hacer lo que les vino la regalada gana, porque nadie podía recurrir a la Corte Constitucional porque no existía.
O sea, todo un proyecto perverso que hizo ese Consejo de Participación Ciudadana para de esa manera servir a un gobierno impopular y tomarse la institucionalidad del país. Entonces, todo esto lo hicieron, pero luego no fueron parte, porque fueron parte integrante con la comisión calificadora, fueron parte integrante de la asignación de la nueva corte. Una corte que en derecho no tienen legalidad ni legitimidad. No la tienen. No la tienen. Y en eso, ¿quién estuvo? El coronel Hernández. En eso estuvo el coronel Hernández como miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Pero es el que acaba de escogerlo como su ministro de Defensa. Ahora viene un tema. ¿Será que el coronel Hernández tiene gran aceptación en las Fuerzas Armadas para que lo haya nombrado? En las Fuerzas Armadas, a una persona que obtuvo el generalato en un trámite por fuera del trámite que se realiza dentro de las Fuerzas Armadas, no siempre es bien visto, porque es como decir, él entró por la ventana al generalato. Entonces, ¿lo pensó Lazo? No, se lo debe haber recomendado a alguien muy cercano a él, antes lo tenía Monge, cuál será el hombre fuerte de él, y le dijo, ve, nómbralo a fulano. Sí, tienes razón, hazme el decreto. Pensó y dijo, estoy llevando a una persona que va a fluir como pez en el agua dentro de las Fuerzas Armadas. No pensó. Y él cree que él va a tener un gran apoyo ahí. No lo creo. No lo creo. Entonces, cuando se integra a los equipos de gobierno, como cuando se lo trajo al sobrino de Ana Lucía Armijos, que tiene un pasado en el tema de representar el Fondo Monetario Internacional en Bolivia, y que lo condujo al presidente, con presiones condujeron al presidente de Bolivia a que dicte medidas que al final terminaron con su destitución del presidente Gonzalo Sánchez Lozada. Pues si yo veo que un médico, a un pariente mío, a un conocido mío, en la operación no se manejó adecuadamente y lo mató, o no es que lo mató, pero actuó irresponsablemente, y terminó, y al final perdió la vida esa persona, yo no voy a ir al mismo médico, porque va a decir, oye, cuidado, aquí tengo una persona, además, lo leyeron de todo lo que escribió en contra de la dolarización. Lazo no lo leyó. Y no se da cuenta de a dónde quiere llevar, porque el verdadero gobernante del Ecuador no es Guillermo Lazo Mendoza, es Simón Cueva Armijos, sobrino de Ana Lucía Armijos. Entonces, conformar un equipo de gobierno tiene que ser un equipo de gobierno coherente, que cante la misma canción, como cuando una filarmónica o una sinfónica interpreta alguno de los clásicos. No puede desentonar alguno, pues, porque si un oboe, una flauta dulce, un violín desentona, chao presentación para los que conocen de música y va a haber pitos. Esto se lo ve en Europa muy seguido. En Europa la gente entra a ver una presentación artística de música clásica y en la puerta, parte del pago de la entrada, está el folleto donde le entregan con la partitura de la música que se va a tocar. Y los que van a oír esta música van siguiendo la partitura y van siguiendo la constitución de la estructura musical de esa partitura. Entonces, cuando alguien desentona y se arma un gobierno y después tienen que estar inmediatamente cambiando, lo nombraron al presidente del Consejo Directivo del BIES y salió a los pocos días de que tiene indicios de responsabilidad penal en un proceso en la fiscalía. No tiene, ni siquiera la información la tienen.